de histéresis, ¿sí? ¿Se acuerdan de la curva de histéresis? ¿La habrán visto? Histéresis magnética. Bueno, la chaucha histérica, que es la curvita de saturación, que es una curvita que viene así linealmente, pero se va saturando el material, tiene una vueltita así, va a la parte negativa y vuelve para este lado. ¿Qué es lo que pasa? La máquina se satura magnéticamente, entonces empieza a dejar de ser lineal, ¿sí? Por eso que empieza a tener 3 amperes, 62 volts, 4 amperes, 80 volts y así siguiendo. Y levantás los distintos valores que te dan esta curva característica para esta máquina en particular. Son todas más o menos iguales dependiendo del tipo de excitación que tenga. Es excitación derivación, independiente, una serie, ¿sí? Cada una tiene su particularidad. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? No va a ser motivo de la cátedra analizar qué pasa con cada una de estas máquinas, cómo responde ante distintos tipos de cargas, porque para eso se utilizan distintos tipos de excitación. Los habrá explicado Cataño eso. Y en el apunte está indicado en forma resumida para qué sirve cada una. Pero bueno, volviendo a la tabla, para eso es esta tabla, que es lo mismo que esta curvita. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ángel. Sí, bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dice que a 800 vueltas, ¿sí? Tiene un cierto valor de excitación, que no te lo define, pero te da todos los valores, como vimos acá, para poderlo calcular. Entonces, una vez que vos definiste que la máquina, en función de la carga y de la velocidad, que vos a priori todavía no la utilizaste la velocidad, pero en función de la excitación, ¿sí? Vos pudiste determinar en qué valor de corriente de excitación está. Y con eso, y teniendo como dato la caída de tensión o la tensión en bornes, pudiste determinar la excitación. Con esa excitación calculaste el valor de FEM. En realidad pudiste obtener por tabla el valor de la FEM, ¿sí? Pero ya está, ese es tu valor para esa velocidad y esta carga. ¿Me seguís, Sánchez? Eso es específico para esas condiciones de ensayo, si querés decirle. Son 110 bornes en carga, 800 RPM. Ahora, en el punto B, si me dejas avanzamos un poquito, vas a ver que vamos a tener otra velocidad, ¿sí? Y ahora también inclusive tenés otra tensión en bornes. Pero esto no pasó mágicamente. Fíjate que lo primero que te dice, si la resistencia del circuito de excitación disminuye en 1.4 o 1.42, ¿qué quiere decir? Que ya en el circuito de excitación no tengo estos 15,71, sino que le bajé la resistencia 1.42, o sea, hacemos la diferencia, va a ser el valor real de la resistencia de excitación. La velocidad pasa a ser 750 RPM. ¿Sí? O sea, le varío la excitación, me termina disminuyendo la velocidad. Y por las dudas me dice que tenés una tensión nueva en bornes. Bueno. Permítame borrar estos dibujitos. Bueno, hay que dar, no me calienta que queden ahí. Sí, no molesta. Saco porque me entorpece. Hasta acá era el primer paso. Calculábamos la corriente. Bueno, perdón, nos faltó calcular la resistencia de carga y la potencia. No sé si lo han podido calcular. ¿Sí? La resistencia de carga sale directamente ley de Ohm. Tensión en bornes dividido la corriente de carga. ¿Sí? Y la potencia que disipa la carga es el cuadrado R. La corriente que toma la carga por la resistencia que acabo de calcular. ¿Sí? Con eso no hay duda, ¿no? No, con eso no. Perfecto, sí. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces avancemos.
Estábamos en la segunda condición, en donde la velocidad, variamos la resistencia de campo, ¿sí? Y varía la velocidad, le variamos la velocidad a la máquina. Entonces, la expresión que utilizamos es la misma, la que habíamos despejado hoy. ¿Recuerdan? La tensión en borde es igual a la corriente de excitación por la resistencia de campo. Despejo y obtengo la corriente de excitación. Vamos reemplazando. Tensión fíjense que le pone I de excitación prima, tensión en bornes prima para diferenciarlo del estado inicial. Entonces, mi nueva tensión en bornes son 100 volts. Ya no tengo más los 110, ahora tengo 100. Y la resistencia de excitación, que antes estaba en 15,71 de moneda, le tengo que restar estos 1,42, ¿sí? Que bajan. Si hacemos la cuenta, obtenemos 7 amperes. ¿Qué es lo que pasa con la máquina? Tengo acá. Fíjense, K es constante, dijimos, era una característica propia de la máquina. Con lo cual me olvido. Y Φ, estoy confirmando que es constante, ¿por qué? Porque la corriente de excitación es constante. Entonces de acá lo que puedo hacer es decir, no quiero poner igual, esto sería que K por Φ va a terminar siendo igual a la FEM dividido N. Y lo mismo pasa en la expresión de abajo. K por Φ termina siendo igual a la FEM dividido N. Con lo cual puedo igualar estos dos términos. Si igualo estos dos términos, puedo obtener esta expresión que tengo acá arriba. ¿Se ve? ¿Todo esto para qué? Para poder definir en qué valor de Φ estoy. ¿Sí? ¿Se ve acá cómo se despeja, chicos? ¿Sí? Sí, Pablo, ahí se entendió también un poco más. Que lo escribo. Digo, esto que está acá sale de recordar K por Φ por N. De ahí viene esa igualdad. Que es útil y generalmente se utiliza cuando necesitamos involucrar lo que es la velocidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos da esta relación, la relación entre las velocidades, lo cual nos permite obtener la nueva FEM, o la FEM a la que se establece, se regulariza la máquina. Ahora, con ese valor de FEM entramos de vuelta en la expresión donde tenemos la corriente de inducido. ¿Sí? Esta es la famosa expresión con la que habíamos arrancado antes. ¿Sí? ¿Hace falta la escriba? Esta no, esta la escribimos un ratito. Un borne es igual a la FEM ¿se acuerdan cómo es? Está mal esto, ¿no? Ahí. ¿Me siguen, chicos? Sí, vamos joya. Bueno, fíjense que el signo este es negativo, ¿sí?
Despejamos, obtenemos la corriente de inducido, la de excitación la había calculado hace un ratito, aplicamos Kirchhoff nuevamente y tenemos una nueva corriente de carga distinta a la que teníamos antes. Y si calculamos la resistencia de carga, también obtenemos otro valor. O sea, obviamente no es que la resistencia de carga cambie en función de la corriente. Lo que está ocurriendo acá es que yo le estoy poniendo una carga distinta a la máquina, ¿sí? Una RC distinta, y en función de esa RC se va acomodando mi máquina, o tengo que variar un poco la excitación para tratar de mantener esa tensión en bornes constante, que es lo que me interesa a mí en un generador, ¿sí? Es una fuente de tensión y lo que todo siempre nos interesa es tenerla lo más constante o parecida lo más cercana posible a mi tensión o mis valores nominales. En este caso será de 110. Bueno. ¿Se entendió, Enzo, ahora? ¿Se aclararon las dudas? Sí, Pablo, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, el resto, chicos. Sí, Pablo. Bueno. Perfecto. Bueno, tomen nota, continuamos. A ver si puedo borrar. Bien. El 3 ya estaría. El 4 lo habíamos resuelto la otra vez. El 5 es este motorcito con excitación en serie, ¿sí? Que básicamente lo que cambia, fíjense acá, es el circuito, el equivalente eléctrico. ¿Sí? La representación de la excitación en serie es, bueno, esta que ven acá. No se asusten con esto, generalmente si se pone un circuito, digo, se toma el examen, un circuito, un motor o un generador distinto a lo que sea una derivación o una excitación independiente, se va a dar el circuito. No se va a estar preguntando que hagan un circuito para cada uno de los distintos generadores. En este caso el serie, bueno, véanlo. Sí se puede pedir, hagan el equivalente eléctrico de una excitación de un motor con excitación en derivación o independiente, ¿sí? Eso sí se puede preguntar, que son los dos motores o generadores más típicos o comunes. Digo esto para no se asusten y que se tengan que recorrer todos los circuitos. Bueno, tenés un motor en serie, te da los valores de resistencia del inductor y el inducido, ¿sí? Te dice que está conectado a una fuente de continua de 300 volts, la cual, bueno, el motor está arrastrando una carga, dice, absorbe una corriente, la cual absorbe una corriente de 20 amperes, o sea, el motor absorbe 20 amperes y está girando a 1500 RPM. A continuación, la tensión aplicada se incrementa a 380, o sea, pasa de 300 volts a 380, o sea, tengan presente, desde estos 300 hacia la izquierda es todo mi motor, esta es la excitación serie, el inducido. Entonces pasamos de 300 volts a 380, varía la velocidad de la tensión de entrada, pero sin variar la carga. ¿Qué quiere decir? La carga en el eje, ¿sí? Lo que está moviendo, no sé, una transportadora, lo que se les ocurra, se mantiene constante, ¿sí? Lo que es el torque en el eje, del par de freno. En este nuevo estado, ¿a qué velocidad girará el motor? Bueno, los datos que tenemos son los que están volcados, digo, para que no se pierdan entre tanto mareo. Ustedes tienen el circuito, el equivalente eléctrico. Un dato de entrada era la resistencia de inducido, no tengo por qué conocerlo, es un dato de verdadero fabricante. La resistencia de excitación, ¿sí? Al cual se fijó el campo. La corriente de excitación que está tomando la máquina.
y la tensión, estos 300 volts, que es la fuente, la tensión de alimentación. Acá uno podría poner lo que es lo que estaría arrastrando el motor a 1500 RPM. Entonces, la primera expresión que tengo que, y me está preguntando a qué velocidad se estabiliza la máquina. Antes de hacer algún cálculo, fíjense que terminamos nuevamente acá debajo, en la expresión que acabamos de hacer hace un rato. ¿Sí? ¿La recuerdan? Sí, manteniendo el campo constante, ¿no? Eso debido a que la carga no se modifica, puede ser. Mira, en este caso. Claro, en realidad la carga en el eje no se modifica. Lo que no se está modificando tampoco es la corriente de excitación. ¿Sí? La corriente de excitación es constante. Digo, vos, en este primer caso, al principio lo que tenés que plantear, bueno, a ver, ¿a dónde tengo que llegar? ¿Qué quiero? La velocidad. Bueno, ¿cómo puedo calcular? ¿Qué expresiones me vinculan dentro de la máquina a la velocidad? Bueno, voy a tener que recurrir a la FEM igual casi por N. Hago mi igualdad y digo, empiezo a ver, ¿qué dato tengo? Bueno, la velocidad 1, sí, la tengo. La N1 son estos 1500. Es un dato. Después, la FEM 1, ¿la tengo? Por lo pronto no, la tengo que calcular, hay que ver si tengo todos los valores para calcularlo. La FEM 2, ¿la tengo? Tampoco. Entonces, me quedo a patas para calcular esta relación. Entonces, primer punto, tengo que calcular la FEM 1. Y paso 2, ver qué pasa con la FEM 2. Vamos a la FEM 1. ¿Sí? A ver qué es lo que pasa. ¿Cómo puedo calcular la FEM en el caso 1? Esta expresión ya la sabemos. U en bornes menos la caída en el circuito de excitación me va a dar lo que es la FEM. ¿Sí? Con esa expresión no hay problema. ¿Sí, chicos? ¿Hay dudas, chicos? ¿Eso está bien? Bueno, entonces sencillo. Si yo planteo esta expresión, lo único que tengo que ver es si tengo los valores para poder calcular. Tensión en bornes, sí, son los 300. Listo. La corriente de excitación, sí, los 20. Y después, la resistencia que tengo en el medio, en este caso justamente es una excitación serie, con lo cual es más sencillo. La resistencia de excitación la tengo en serie con el inducido. Es esto que tengo acá. 0,2 más 15. Bien, resuelvo. 239 es el valor de mi FEM inicial. ¿Sí? Esto es antes de tocar nada, o sea, antes de que cambie lo que es la tensión mía en bornes. ¿Sí? Hasta acá tengo todos los datos, calculé mi FEM. Con lo cual, la FEM de acá abajo la tengo resuelta. Ahora, ¿qué pasa con la FEM en el caso 2? La excitación, ¿me dice que varió? No, dice que se mantiene constante. La R inducido es imposible que cambie, es una característica interna de la máquina. Con lo cual, ya este paréntesis se mantiene fijo. La excitación me dice que no cambió. La corriente esta es la misma. La tensión sí me dice que cambió, que pasó de 300 a 380 volts. Listo, son estos 380. Hago la diferencia. 373. Es el valor al que se estabiliza la nueva FEM que tiene la máquina. Ahora, el hecho de variar la tensión de entrada me produce un cambio en la FEM. ¿Sí? Ese cambio en la FEM, después de que se estabiliza, indefectiblemente lo que me produce es un cambio en la velocidad. Que es esto que termino viendo acá.
Me está explicando la ¿Cómo? Para acá en la pregunta no. Parece que a alguno le quedó abierto el micrófono. Bueno, por lo pronto para el circuito de esta serie no es más que estos calculitos que están acá. Creo que como todo problema, lo primero que hay que plantearse es, bueno, qué es lo que tengo que calcular y con qué fórmulas cuento para eso. Y en base a eso voy a empezar a revolver un poco a ver qué puedo calcular. Excelente. Ese Bueno. no era tan complicado. No es complicado. Y en realidad, fíjense, chicos, que estamos siempre dando vuelta generador o motor, cambia el signo, pero es esta expresión, la expresión del campo, y bueno, esta nueva que apareció, que ya les dije dónde sale. En realidad, recordando que la Fn es igual a K por phi por N, habrá que ver si estoy en el estado inicial o un estado final que me está planteando el enunciado. Bueno, este es otro también de motor, en este caso es un motor en derivación. Paso, ¿no? ¿Sigo de largo? Digo, paso al 6. Sí, chicos, ¿están ahí todavía o se Sí, fueron? profe. Sí. Sí, Pablo. Sí. Bueno, motor en derivación. Bueno, acá están todos los datos. Tensión de línea 380, 260 amperes. Es la corriente que está tomando de carga. Potencia de la máquina, 25 caballos. Velocidad. Resistencia inducido. Estos 0,15, fíjense, están en el inducido. Y la excitación. La resistencia de excitación. Todos los datos del enunciado están volcados en un equivalente eléctrico de motor en derivación. Primer punto. Me pide la FEM. ¿A qué es igual la FEM? Estamos en motor. Un borne es la FEM más I sub I por RI. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tengo acá? Tensión en borne la tengo. ¿Corriente inducida la conozco? No, no la tengo. Y acá, y resistencia interna, sí. O sea, ya con esta expresión no puedo. Corriente de campo o la excitación, tampoco la desconozco. La corriente que toma la máquina sí la conozco. Con lo cual, entonces, el primer paso para poder calcular la FEM es, como está indicado acá, calcular la excitación. ¿Dónde está el lapicito? Tenía que estar pegado. Bueno, calculo la corriente de excitación. ¿Cómo calculo la corriente de excitación? Otra vez, los valores. La tensión en borne de la máquina, estos 380 son los mismos que tengo sobre el circuito de excitación. En este caso es sencillo, 380 la tensión en borne, la resistencia de excitación 380, 1 ampere. Aplico Kirchhoff en este nodo, tengo la corriente 60 amperes de entrada, menos la corriente de excitación 59, mi corriente de inducido. Ya con ese dato puedo calcular la FEM. Lo meto en esta fórmula. Listo, obtengo la FEM. Es el punto este A que tenemos acá resuelto. ¿Sí?
Hasta ahí no hay complicación. Sí, chicos, ¿están callados porque están tomando nota? Sí, Pablo, perfecto. Bueno, me voy al punto B. Me pide el par motor y el rendimiento en las condiciones de plena carga. Par motor habíamos visto. ¿Sí? El torque era la potencia útil sobre la velocidad angular. Potencia útil van a ser esos 25 CV caballos por 736, es el equivalente. ¿Sí? En watts. La cuentita tenemos acá. 25 por 736 debería darnos este numerito. Esa es mi potencia útil. Lo que yo voy a poder sacar a la máquina. Ahora, después la velocidad angular, ¿sí? Es mis RPM por 2pi sobre 60. Bueno, reemplazo directamente, ahí tengo mi torque, y si mantengo estas unidades, que esto también lo habíamos visto en el apunte, ¿sí? Puedo obtener esos 171 Nm. Eso es mi torque. Bueno, después entonces lo que nos falta es, otro punto que nos pide es el rendimiento. Y rendimiento yo ya sé que es potencia útil sobre la total o la potencia absorbida. Potencia útil la que acabo de calcular, estos 18.400 watts. Y mi potencia absorbida, ¿sí? O total, van a ser los 380 volts que tengo de tensión de entrada por esa corriente que me está aportando la máquina. De ahí que son 380 por 60 amperes. 22.800, bueno, un rendimiento del 80%. ¿Qué complicación tiene este ejercicio? Bueno, que hay que recordar esta formulita. Digo, el torque lo van a recordar fácilmente, bueno, por ahí a algunos se le complique acá. ¿Estamos? ¿Está ahí? Bien. Bueno, continúo. Punto C. Valor de la resistencia que hay que conectar en serie con la bobina inducida para que la corriente en el arranque inducido más excitación no supere 2 veces la intensidad nominal. Y acá sí, se complica un poco más. Sí, lo que está pidiendo es, lo que quiere, perdón, es que en el arranque la corriente que toma la máquina sea como mucho 2 veces la I nominal. Entonces, la primera corriente, digamos nosotros, a ver, ¿sí? Esta ahí que toma la máquina son estos 60 amperes. Si yo la quiero limitar, como mucho, a no más del doble, esta corriente de entrada va a pasar a ser mi prima, ¿sí? 120 amperes, el doble. La corriente de excitación se mantiene constante, ¿sí? Eso no cambió. Con lo cual, si mi corriente de excitación es constante, por Kirchhoff, mi corriente inducido va a pasar a ser
la corriente que toma, esos 120 nuevos amperes, o que yo estoy estableciendo como valor máximo, menos mi corriente de excitación. De ahí que son 119 amperes. Entonces, después, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo mi tensión en bornes, ¿sí? ¿A qué era igual? Lo volvemos a escribir, o en bornes es igual a la FEM más la corriente inducido. Estoy escribiendo lo mismo está abajo, nada más con una aclaración que voy a hacer. ¿Sí? Esta es la expresión característica de mi máquina. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento del arranque, no hay flujo. Porque la FEM a qué es igual. K, perdón, la FEM es igual a K por phi, ¿se acuerdan? Por N. ¿Sí, chicos? Claro, N en arranque es 0, ¿no? La velocidad. Exacto. Para la condición de arranque, N es igual a 0. En un instante es 0. Pero bueno, vale 0. Si viene vale 0, listo. Todo ese término se transforma en 0. Mi FEM vale 0, con lo cual esta expresión que acá les puse arriba, ¿sí?, se transforma en la que tenemos justamente debajo. Este término pasa a ser 0. ¿Sí? Mi resistencia de inducido, esta la conozco, es propia de la máquina, dijimos, pero me está diciendo qué resistencia le puedo poner en serie con mi inducido, ¿sí?, para limitar esa corriente que toma la máquina, esa corriente de arranque. Bueno, despejo de esta expresión me va a dar esa resistencia, en este caso A de armadura será, para poder limitar la corriente de arranque. Y fíjense, el dato que les dice también esa resistencia a colocar en serie con mi inducido para limitar. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa puede pasar o dónde se me ocurriría a mí poner la resistencia? Y en vez de ponerla en serie con el inducido en esta rama, la pongo en la excitación. Bueno, si yo pongo mi resistencia en la rama de excitación, no voy a estar limitando la corriente que me va a tomar el inducido, o sea, la máquina. ¿Sí? Porque en realidad, si yo le pongo una corriente acá, imagínense que es como que le cierro una canilla, toda la corriente que no va a poder circular por la rama de excitación va a terminar pasando por mi circuito, por la parte del inducido de la máquina. Con lo cual la corriente va a crecer. ¿Se entiende? Puede ser que Catania nos haya nombrado reguladores de velocidad con resistencias que se conecten en serie a la del inducido. Estoy leyendo el apunte. Sí, resistencias rotóricas. No, perdón, eso es para interno, no. Sí, le pones resistencias en el inducido justamente para limitar la corriente. Eso es una resistencia variable. Sí, el reóstato. Sí, tal cual. Digo resistencia, me salió resistencia rotórica porque es un método de arranque en realidad que se usaba hace mucho en máquinas alternas. En los motorcitos jaula de ardilla se dicen, pero bueno, eso es otro tema que si llegamos se verá. Igual en este caso también es con resistencia variable, el fenómeno es el mismo, vas variando la resistencia y en base a eso se ajusta la corriente. Bueno, esto, detalle a comentar, bueno, como lo calculamos, lo mismo, siempre la misma expresión, nueva expresión del torque, y en este caso aparece un concepto nuevo, o por ahí a refrescar, que es justamente que en el momento del arranque la velocidad de la máquina es 0, con lo cual la FEM instantánea en ese periodo hasta que se estabiliza la máquina es 0.
¿Qué otra cosa les pueden preguntar de esto? Sin necesidad de poner esta RA. Bueno, definime para la condición de arranque de la máquina, ¿sí?, cuál va a ser la corriente de arranque. Con lo cual, la tensión en borne va a ser dato, la resistencia de inducido va a ser dato, voy a tener que interpretar o saber leer que la FEM va a ser 0, y en este caso voy a despejar la corriente que toma la máquina. Que claramente va a ser un valor muy superior a esos 60 que tiene de entrada, ¿no? Esa puede ser una variante de este problema. Borrar dibujitos. El 7. Bueno, Cataño les compartió un apunte, son 2 hojitas, en donde habla de cómo varía la velocidad de la máquina en función de la variación de la excitación. ¿No? No, No. Pablo, el único apunte que pasó de motores y esa movida fue la presentación. Bueno, pará, y tienen los apuntes que les pasé yo también, ¿eh? Sí, creo que sí. No se queden únicamente con la filmina que les pasó Cataño, porque esas filminas que armó Cataño están armadas en base a la teoría que ya está subida. Y clasificación de motores y generadores. Y Sí. después teoría de la conmutación ahí, puede ser. Sí, teoría de la conmutación, léala, es algo de cómo cambia, cómo va variando la FEM en el instante que va conmutando de espira a espira. Eso es algo bien teórico. O sea, le peguen una leída, es más conceptual de cómo funciona la máquina. Eso puede llegar a entrar si alguno va a rendir el final. O sea, léanlo para entender un poquito más sobre el funcionamiento de la máquina. Bueno, les voy a pasar después un apunte en donde se explica claramente qué es lo que pasa con la máquina funcionando como motor al variar la excitación. ¿Sí? Ya vimos que variando la excitación, ya sea aumentando o disminuyéndola, provocamos un efecto en la máquina en donde va a variar la velocidad. Bueno, para poder responder estas preguntas, ¿sí?, yo les voy a pasar ese apunte. Ya mañana lo estoy subiendo y le pegan una leída, son 2 hojas y con mucha claridad, mencionando algunas de las expresiones que vimos, hace un análisis, ¿sí?, de qué es lo que ocurre, cómo se estabiliza la máquina, a qué velocidad y con qué nueva corriente de excitación, y qué pasa, estos fenómenos de que aumenta la corriente en el arranque, también están explicados. Es muy sencillo con estas mismas expresiones, ¿eh? Les sugiero que lo lean, es importante para el examen también. Perfecto, profe. Vamos al 8. Bueno, se tiene un generador, corriente continua, excitación independiente, siempre a la misma máquina, con un cierto valor de potencia propio de la máquina, tensión de entrada, corriente de arranque y velocidad. Todos estos son datos o valores nominales que suelen estar en lo que se llama placa característica de la máquina, ¿sí?, donde están todos los datos que nos proporciona el fabricante, inclusive hasta número de serie, marca, modelo. Bueno, entre todos esos datos están estos valores. Vuelvo a decir, estos valores son justamente los mismos que están volcados sobre el ejercicio. Después dice, su curva de magnetización es la que se muestra a continuación, siendo sus datos característicos, otra vez, resistencia de armadura o inducido, resistencia de excitación, resistencia de ajuste, esta es la que es variable, que varía entre 0 y 300 ohms, ¿sí?, y la tensión de la fuente. Vamos a leer un poquito a ver estos valores e interpretarlos. Tengo mi generador con excitación independiente. Este es el equivalente eléctrico de un circuito o de un generador independiente.
Por un lado tengo lo que es el inducido, con su resistencia de armadura o inducido. Sobre este lado no puedo hacer nada, son todos datos propios de la máquina. Y de este lado tengo lo que es el campo, ¿sí? En donde tengo la resistencia de excitación fija en un valor, ¿sí? Esto es característico también propio de la excitación, inclusive para limitar los valores que va a tomar la máquina. Y por el otro lado tengo la parte del circuito de excitación en donde puedo, a través de un reóstato, ajustar ese valor y ajustar la corriente de excitación. Acá está mencionando las vueltas, ¿sí? Bueno, estas son las vueltas propias del campo este, ¿sí? Es una bobina esto. Entonces, imagínense que está enroscado. Si bien no hay inducción propiamente como lo habría en alterna, no hay un XL acá, recuerden que estamos en continuo, pero bueno, imagínense que esto está enroscadito. Y después por otro lado está la característica magnética de la máquina, ¿sí? La que dice acá el fabricante. Su curva de magnetización es la que se muestra a continuación. Al igual que en el ejercicio 3, ¿sí? De hecho esta es la curva del ejercicio 3, nada más que tiene tocado los valores. Esta curva también, para ciertos valores de corriente de excitación, tiene su correspondiente, ¿sí? FEM. ¿Sí? Vemos cómo va variando y tiene su correspondiente. Hasta acá lo que sería la interpretación de la máquina. Entonces, el primer punto nos pide, si la resistencia variable del campo está RAJ, en el circuito del campo del generador se ajusta en 63 ohms, ¿sí? Y el motor primario del generador, ¿sí? Lo que está haciendo que gire el motor no, el generador, perdón, acuérdense que esto funciona con dos máquinas, ¿sí? Una de impulso y por otro lado el generador. Y el motor primario, o sea, las vueltas a las que está generando el generador son 1600. ¿Cuál es el voltaje en terminales del generador en vacío? ¿Sí? En concreto, tengo la máquina, mi generadorcito funcionando en vacío, no tengo resistencia de carga, no tengo nada. Vengo, tengo una tensión de alimentación de la excitación, ¿sí? Un valor fijo, 430 volts. Mi resistencia de excitación en 73 ohms. Me dice que la velocidad, estos 1600, ¿para qué me dice? Son constantes. Mira, me dice, tenés una máquina de impulso acá que nadie la toca, se mantiene constante. Bueno, con todos esos datos tengo que calcular mi FEM. Entonces, en la curva de magnetización tengo que ver qué valor, ¿sí?, de corriente de excitación tengo para poder determinar mi valor de FEM. Entonces, mi corriente, ¿sí?, que está tomando creo que éramos alguno más. No, terminamos esto y... ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Pablo. No. ¿Aguantan un cachito más? ¿Terminamos esto? Sí, sí, obvio. Bueno, a ver, retomo. Les había comentado cómo estaba la máquina, los distintos parámetros, los valores que nos dan. Entonces, lo que tenía que yo poder, a mí me está pidiendo cuál es la tensión en bornes de la máquina estando en vacío.
Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular mi corriente de excitación. En este caso, IF, para que esté en concordancia con el gráfico. Tengo todos los valores como F de fuente. Bueno, mi corriente de excitación la denominamos como IF. Y va a ser igual a la tensión de la fuente, y los 430 volts, dividido la resistencia que tengo en el circuito de excitación. En este caso son los 20 más la resistencia variable 63, terminan siendo estos 83 que tengo acá. ¿Sí? Ley de Ohm en este circuito. 430 dividido la suma, 5,2 amperes. Me voy a la excitación, a la curva característica. Fíjense que aquí está marcado. 5,2, lo está acá debajo, ¿se ve? Sigo, intersección con la curva de saturación, 430 volt, que es el valor de la FEM. Esta es mi FEM. Para una velocidad de 1800 RPM, que es lo que me está dando como dato. ¿Sí? Eso para los datos que me está dando el fabricante en el inicio del ejercicio. Ahora, volvemos a lo que es el enunciado. Me dice, si la resistencia del campo de excitación se ajusta a 63 y el motor primario del generador gira a 1600, ¿sí? O sea, no está estas 1800, estas 1800 me le dio el fabricante como dato. El fabricante levantó esta curva considerando estos 1800. Ahora, al no estar girando 1800, y bueno, yo no sé a qué valor de FEM va a estar la máquina. Entonces volvemos como hicimos en los casos anteriores. Ya el generador no está a 1800, sino que ahora está en 1600. Entonces planteamos nuestra expresión K por phi por N, ¿sí? Tenemos esta expresión, que ya la escribimos varias veces, ¿sí? FEM inicial, FEM final, velocidad inicial sobre velocidad inicial, perdón, al revés. FEM final sobre FEM inicial y bueno, la inversa con la velocidad. Despejamos el valor de la FEM que queremos obtener. ¿Sí? Hacemos la relación de velocidades y bueno, tenemos los 382 volts, que va a ser la tensión, esta B de vacío, para cuando la máquina esté girando a 1600 RPM. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Seguimos jugando con las mismas expresiones o la característica, la ecuación primaria de la máquina. Y también le seguimos metiendo la variante de el K por phi por N. Lo único que acá cambia es un poquito en cómo uno visualiza la corriente de excitación, porque bueno, es una excitación independiente. Se puede parecer un poquito más rebuscado, si se quiere, el circuito a comparación de derivación, que bueno, nos hace acordar a los viejos circuitos de continua que empezamos a ver en la práctica 1. Pero bueno, no es más que eso, todo se remonta siempre a terminar calculando la excitación, ya sea en derivación independiente, en circuito con excitación derivación o independiente, y entramos a nuestra curvita característica para, en función de la ley de excitación, obtener mi FEM. Y en base a eso empiezo a calcular lo que me pida. Todo el punto A era con la máquina en vacío. No tengo resistencia de carga, no hay una corriente de circulación, no hay nada. Ahora, en el punto B me dice cuál será el voltaje en los terminales, si se conecta una carga que toma una corriente de 360 amperes. ¿Sí? Pongo una carga, tengo una circulación de corriente en el circuito del inducido. ¿Sí? Bueno, entonces planteo simplemente la expresión. Me traigo la resolución al circuito.
Sencillo, estoy inducido y digo, mi tensión en bornes es igual a la FEM, que si fuese ideal, y bueno, la tensión en bornes sería igual a la FEM. Bueno, no es ideal, ya sabemos que no. Tenemos una resistencia inducida, me está dando el valor de la corriente que toma la carga, 360 amperes, ley de Ohm, 360 por 0.05 Ohm. Conclusión, mi tensión final en bornes pasa de 382 a 364 voltios. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? ¿No se entendió? Se entendió, profe. Bárbaro. Bueno, esta es toda la complejidad que puedan llegar a tener estos ejercicios, siendo por ahí estos de los más complejos. Después queda un punto por ver que es, también es teórica esta pregunta, y bueno, si tiene un motor de derivación, corriente continua, 900 RPM y se quiere llevar su velocidad 950 RPM. Bueno, de todo lo que vimos, digo, ¿cómo se les ocurre que uno puede hacer esto? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Aumentando el flujo del campo. Variando la excitación. No les voy a decir qué hay que hacer, si hay que subirlo o bajarlo, eso lo van a tener que determinar ustedes, para lo cual yo les voy a pasar el apunte y ustedes lo van a analizar. Pero bueno, Cataño también se los dijo, justamente esto es la inversa. Si ustedes quieren disminuir la velocidad, van a tener que bajar aumentar la excitación. Y si quieren aumentar la velocidad, van a tener que disminuir la excitación. Les voy a pasar el apunte, leanlo un poquito y van a ver, interpretar qué es lo que está pasando. Está bien, pero una consulta. ¿Los ejercicios del parcial van a ser de esta índole de complejidad? Ya está en este modelo más o menos. Sí. Si hay algo de esto, será similar. No más complicado o similar o más sencillo.